Buenos días a todos. Vamos a empezar la predicación de esta mañana. Quiero que vayamos ahí al libro de Reyes. Por favor, vamos a estar dando inicio. Segunda de Reyes, capítulo 7, versos del 3 al 8. Nos cuenta una parte muy importante acerca de un acontecimiento, ¿verdad? ¿Qué pasó en el tiempo de Israel? Dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. No había ahí nadie, porque Jehová había dicho que el campamento de los sirios se oyesen estruendos de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado el sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Perdón. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en la tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Esta historia que acabamos de leer, hermanos, es en el tiempo, ¿verdad?, donde Israel se encontraba en Samaria, en la parte del norte de la ciudad. Y la historia que acabamos de leer comienza o no comienza con un milagro. Comienza con personas que estaban al límite. El pueblo de Israel, el contexto de lo que acabamos de leer, es que estaba en uno de sus momentos más oscuros, en uno de sus momentos más delicados. La ciudad de Samaria estaba siendo sitiada por el ejército egipcio, por el ejército de Siria. El sitio era una estrategia militar que se usaba en ese entonces, donde se rodeaba completamente la ciudad. Y lo que permitía el sitio es que no entraran ni salieran personas. Pero las personas que sitiaban esta ciudad sabían que tarde o temprano las personas que estaban dentro de la ciudad se iban a rendir, porque al no haber ingresos de alimentos, al no poder salir personas afuera a comprar alimentos, y también al que se iban a empezar a escasear dentro, iba a comenzar a padecer hambre, iban a comenzar a padecer sed. Y tarde o temprano esta estrategia militar se usaba cuando el ejército no quería pelear. Al sitiar la ciudad, al rodearla y no permitir el ingreso de salida ni entrada de salida de personas, los recursos que habían iban a comenzar a perecer, iba a comenzar la gente a rendirse por sí sola. Y este fue lo que hizo, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba siendo sitiado, el pueblo de Siria estaba todo afuera, ¿verdad? Y querían prevalecer en el norte de la ciudad. En ese lugar, sobre todo dentro de la ciudad, no había entrada de comida. Solo había gente que tenía extremadamente hambre. No había ninguna provisión. Podemos llegar a la conclusión que este sitio había tomado ya muchísimo tiempo, porque había logrado que todos los víveres que había dentro de la ciudad se escasearan por completo. El hambre había llegado a niveles tan extremos que cuando leemos la escritura dice que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. Que estaba estudiando un poco acerca de esto, y la única carne útil de esa cabeza de asno era el 10%. 10% de esa cabeza de asno se podía únicamente comer, y se vendía por 80 piezas de plata porque ya no había comida. Había llegado a tal grado, ¿verdad?, el hambre que tenían, que también se estaba vendiendo el excremento de paloma. Se lo estaban comiendo, ya que había muchas palomas que comían las semillas, ¿verdad?, o comían las cosas y no alcanzaban a digerirse bien, y ellos lo comían como un alimento. Había llegado a tal grado el hambre que los juicios que estaban atacando el rey en ese momento es que entre unas madres se pusieron de acuerdo y dijeron: hoy nos comemos a tu hijo, pero el día de mañana nos comemos a tu hijo. El gran problema que hubo es que la madre uno aceptó y se comieron al hijo de la otra. Pero cuando llegó el hijo de la segunda, ya no quiso darlo a comer y lo escondió. Había llegado a tal grande, había llegado a tal momento el extremo de este sitio que tenían, que la dignidad humana se había quebrado, se había corrompido completamente, que parecía todo acabado. Dentro de la ciudad, nos dice la escritura, había personas vivas, pero personas sin fuerza. Había liderazgo porque estaba el rey, porque estaba el ejército, pero no había dirección.
Había gente que podía a lo mejor marcar una diferencia, pero no había soluciones. Y fuera de la ciudad nos cuenta que estaban 4 hombres leprosos. Estaban ahí, hermano, no por rebeldía. Estaban ahí porque la ley obligaba que toda persona que tuviera lepra fuera aislada de la ciudad. Eran personas que eran rechazadas, eran personas enfermas, eran personas que si estos de adentro habían padecido hambre, estos de afuera habían padecido hambre muchísimo antes del sitio. Eran personas olvidadas, personas que no pertenecían a la ciudad porque, como puedes leer, vivían afuera. Estas personas simplemente no tenían a dónde ir. Y es ahí donde comienza la historia. Porque todos en algún punto, hermano, pasamos momentos de crisis, pero no todos reaccionamos igual. Todos en la ciudad de Samaria estaban sufriendo. Todos estaban padeciendo hambre, pero no todos tomaron dentro de las decisiones. Dentro de la ciudad había personas llenas de miedo. Había enojo con los líderes, había enojo con el pueblo de Siria, pero había una parálisis completa. Y fuera de la ciudad hay 4 hombres sin opciones. 4 hombres que no podían esperar nada. 4 hombres que estaban esperando solamente su muerte. Y unos se preguntan, ¿para qué esperamos aquí hasta que nos llegue la muerte? ¿Para qué estamos aquí afuera hasta que venga, verdad? Y nos maten los de adentro, o nos maten los de afuera, o nos mate el hambre. Y es que los momentos de crisis, hermanos, no solo revelan lo que estamos viviendo. Los momentos de crisis revelan cómo respondemos a lo que estamos viviendo. Y el milagro de esta historia comienza cuando estos hombres deciden no resignarse, deciden moverse. Me encanta, hermano, porque esta historia no comienza con un discurso muy elocuente, no comienza con una vida espiritual muy grande, comienza con una sinceridad, comienza con un hombre que dice, de todos modos, vamos a morir. Este hombre, hermano, toma una decisión honesta y le dice a otros, nos quedamos, significa morirnos. Entramos a la ciudad, significa morirnos porque también tienen hambre y ahí ni nos quieren. Y si seguimos adelante, puede ser que también muramos. Y lo único que deciden estos hombres es, vamos a movernos. No había garantías de que les iban a respetar la vida. No había garantías de que los iban a dejar pasar. Y es que muchas veces la obra de Dios comienza así. Comienza sin garantías, comienza sin certezas. Como seres humanos nos encanta sentir las certezas y la garantía de todo lo que hacemos, pero Dios no funciona de esa manera. No te avisa qué es lo que vas a pasar. La obra de Dios muchas veces comienza así, sin certezas, sin garantías, solo esperando que decidamos movernos de ese lugar en el que estamos. Dios no siempre espera que tengamos todas las respuestas, pero sí espera que no nos quedemos inmóviles en situaciones como estas. Y es ahí, hermano, donde comienza a desarrollarse esta historia. Que me gustaría hablarte de 3 cosas importantes que es necesario remarcar en esta historia para que hoy las apliquemos a nuestra vida. La primera cosa que quiero hablarte es lo siguiente. Número 1, Dios usa personas que otros ya pudieron haber descartado. Me gustaría que leyésemos ahí Segunda de Reyes, el capítulo 7, el verso 3. Quiero que entiendas lo que dicen estas primeras líneas, porque es muy importante entender quiénes eran estas personas. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres, y remarca algo muy importante, leprosos. Y es que antes de que el texto nos cuente qué es lo que hicieron estos hombres, ¿sabe qué es lo que nos va a contar? Nos va a decir quiénes son estos hombres. Porque la manera en la que Dios utiliza o la manera en la que Dios va a comenzar esta acción habla acerca de la condición de las personas, no de lo que hicieron, sino de la condición que tenían. Y Dios va a utilizar a estos 4 leprosos que nadie esperaba absolutamente nada de ellos para hacer la obra que tenían. La primera cosa que quiero hablarte es esto: eran leprosos, eran rechazados, eran impuros, eran excluidos. Fíjate lo que decía la ley acerca de ellos. Levítico capítulo 13 versos 45 y 46 dice, y el leproso en quien hubiese llaga andará con vestido rasgado y su cabeza descubierta, embozado, y pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo.
fuera del campamento será su morada. Podemos entender, hermano, por qué estos hombres estaban fuera de la ciudad, porque estaban fuera de su hogar. Yo no sé si alguna vez te has sentido excluido. Yo creo que Dios nos dio algo ahora para que entendamos cómo se sentía un leproso. Me acuerdo, hermano, en tiempos de COVID, con una tosecita que se te saliera, todo el mundo te volteaba a ver así como ¡pum! Y se apartaba. Mira, hermano, le voy a contar algo. Una vez ahí en el negocio, se me iban a orinar mucho los perros, de 2 y de 4 patas, ¿no? Estaban ahí. Y yo le pregunté a un amigo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y me dijo, yo vendo una creolina bien potente. Dijo, ve a mi negocio y te la regalo. Fui a su negocio. El gran error que no sabía, ahora soy una eminencia en los químicos, ¿verdad? Es que me la dio en una botella de Bonafón. Me llenó, estaba apestosísima, man. Yo la llevaba en la bicicleta y olía fuertísimo. Y llegué y la dejé en el negocio y le dije a la persona que estaba en el negocio, ahorita vengo, voy por algo para que le tallemos con fuerza y ahora sí vamos a acabar. Cuando regresé al negocio, ¿verdad? La persona que me ayudaba estaba desesperada y estaba corriendo por todos lados. Y cuando abrí el cancel, ¡pum! Todo el olor me llegó así de, Dios mío, la botella se había deshecho por el químico y se regó en todo. El gran error que cometimos fue comenzar a echar agua, a tallarle. Regamos por todos lados. Hermano, eso era una pestosidad, de verdad. Pero lo triste fue cuando nos fuimos, porque apestábamos. En serio, hermano. Yo llegué ahí al lugar donde compro el producto y cuando entré, toda la gente hizo esto. Y yo ya no me percibía. Y la persona que me ayudaba en el negocio me dije, me subí al microbús, dice, iba sentado y me senté al lado de una persona que se paró y se fue y se sentó en otro lugar. Porque olíamos y mire, hermano, ¿sabe qué fue lo peor? Que me metí a bañar y seguía con el olor. Y todo el mundo llegaba al lugar y me decía, es que apestas, hueles a creolina. Tuve que tirar ese pantalón, me gustaba mucho. Pero estábamos siendo, hermano, excluidos. Estos leprosos, esto que yo vivía en un día, ellos lo vivían todos los días. Porque eran personas, número uno, que no podían vivir dentro de la ciudad. Esa enfermedad era tan contagiosa, era tan rechazada por los demás, que les decían, tu lugar es afuera. No podían participar en ningún culto de adoración. O sea, no es como que si los leprosos fueran mexicanos, no podían venir al 15 de septiembre. No podían pasar las fiestas con su familia. No podían. No solo eso, no podían convivir con su propia familia. El que era padre se tenía que olvidar de su esposa, se tenía que olvidar de sus hijos, porque sus hijos no podían ir a verlo. No podía volver a hablar con su esposa porque era una persona inmunda. El que era hijo no podía volver a ver a sus padres, no podía ver a sus hermanos, quedaba completamente excluido. No podían convivir con ellos, no podían ser tocados, ni podían tocar a otra persona. Porque en el momento que tocaban a otra persona, tan contagiosa era esa enfermedad que quedaba contagiado de lepra. Eran personas excluidas completamente. Fíjense, hermano, que cuando estaba haciendo esta clase, me acordé de esas personas que excluimos hoy. De esas personas que no quieres estar cerca porque huelen mal. De esas personas, me llamó mucho la atención un video que vi en internet de una persona que abraza a un vago en la calle y, ¿sabes? Se pone a llorar y dice, hacía tanto tiempo que nadie me abrazaba por mi olor, por mi aspecto. Ellos, no fue su elección vivir así, porque no era como que se contagiasen de lepra por algo. Era una enfermedad que salía, no era su elección, era un mandato vivir fuera de la ciudad. Porque uno podría decir, ¿por qué están afuera de la ciudad? ¿Están por rebeldía? ¿Están porque quieren apartarse? Eran hombres vivos, hermanos, tratados como gente muerta, como alguien que no tenía valor. ¿Usted cree que el pueblo de adentro estaba preocupado por ellos? Estaba diciendo, pobres leprosos no tienen nada que comer. Estaba diciendo, quizás tienen frío allá afuera. Eran personas que ya nadie se acordaba de ellos. Pero ese es exactamente este punto. Quiero que entiendas algo, hermano.
Porque hoy en día hay personas que están lejos de Dios y no están por rebeldía. ¿Sabes por qué están lejos de Dios? Por heridas, como la lepra, que a lo mejor no son físicas, pero son de adentro. No se ven, pero están ahí. Y están excluidos, están lejos de Dios, están lejos por sus fracasos, están lejos por los procesos, están lejos por las etiquetas que les pusieron. Y piensan que no tienen derecho a entrar a la ciudad porque la gente ya los descartó. Pero la enseñanza es muy hermosa de esta parte, porque aunque estos hombres nadie daba nada por ellos, Dios los iba a utilizar. Nadie esperaba nada de ellos, hermano. Fíjese lo que dice Samuel 17, primera de Samuel 17, verso 7, dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Esta enseñanza se la dio, ¿verdad?, a este profeta cuando iba a escoger al nuevo rey. Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En esta crisis en Samaria, hermano, nadie pensó que los leprosos iba a tener la solución. Israel sí pensaba en la salvación. Pensaba qué hacer con el sitio que tenía Siria. Le decía al rey que le diera una solución. Le pedía al ejército que interviniera porque la hambre que tenían era tanta que decía que alguien haga algo. Pedían que Dios interviniera. Querían que cayese a lo mejor fuego del cielo, que algo desapareciera a los sirios por completo para que ellos volvieran a tener esa vida normal. Pero jamás pensaron que 4 hombres enfermos, hambrientos, sin nombre, la Biblia no menciona ni siquiera su nombre, no menciona ni su influencia. Nadie contaba con ellos, pero Dios los utilizó. Porque Dios, hermano, no es como nosotros. A nosotros nos encanta escoger lo mejor, la mejor apariencia. Pero Dios no se fija en la apariencia, no se fija en la reputación, no se fija en las expectativas humanas. Y quiero que esto nos quede claro, porque tal vez alguien aquí, allá, que siente que nadie espera nada bueno de él. Porque nos sentimos tan dignos. Ahorita en la clase de jóvenes les decía, ¿cuál es la obra muerta que tienen que dejar? Y alguien decía, es que no la quiero decir porque todos somos unos criticones. Y decía, pero pues nadie estamos limpios aquí. Nadie merecíamos estar aquí, todos estamos salvos por gracia. Pero nos encanta, hermano, a lo mejor decir yo soy mejor al otro. Escoger al que más se ve mejor, al que más se ve bien. Pero Dios funciona de una manera distinta. Porque a lo mejor tú estás aquí hoy esperando y pensando que no puedes hacer nada por Dios. Pero es precisamente por eso, por lo que Dios te quiere utilizar. Tal vez tú mismo pienses y digas, yo no valgo nada. Y no esperes nada de ti. Has quedado tanto en acuerdos que ya no esperas nada de ti. Qué triste se siente cuando uno, hermano, sabe que ya no confía ni en sí mismo. Dice, no, ¿para qué digo otra vez dieta? Siempre la rompo. No, ¿para qué digo otra vez ejercicio? Nunca lo hago. No, ¿para qué digo que voy a ahorrar? Siempre me gasto todo. No, ¿para qué digo que sí le voy a echar ganas y siempre me defraudo? Hasta tú mismo has perdido la confianza en ti. Estos 4 leprosos, hermanos, estaban en la misma situación. Pero lo que esta historia enseña es que no importa ni tu opinión, ni la opinión de los demás. Dios nos puede usar, aunque tu opinión y la de otros no esperen absolutamente nada de ti. Dios no los descarta por su condición. Dios no nos descarta ahora por nuestra condición. Fíjese lo que dice Corintios capítulo 1, verso 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién se siente que es medio necio? Está aquí, porque eres medio necio. Y lo necio escogió Dios. No escogió a los grandes elocuentes. No escogió a los grandes prodigios. A lo necio escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A lo sabio y a lo débil del mundo. ¿Quién está aquí sintiéndose muy fuerte hoy? A lo débil del mundo. Para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios no le dijo a estos leprosos, ahora que sanen los uso. Ahora que mejoren los uso. Ahora que ya no sean un problema, actuaré con ustedes. Dios los utilizó tal cual eran para venir a hacer su obra. Quiero recalcar este punto, hermano.
Porque tu condición no sorprende a Dios. He tenido la oportunidad de hablar con personas acerca, ¿verdad?, del evangelismo, y hay personas que te dicen, ¿y si me puede perdonar Dios a mí? Es que no sabes lo que he hecho. Tu condición no sorprende a Dios. No sorprende cuántas cosas le hayas hecho. Tu debilidad tampoco frena a Dios. Nuestra historia no frena a Dios. Lo único que puede frenar a Dios es exactamente del punto 2 que quiero hablarte. Tu decisión de no moverte. Dios obra, hermano, cuando alguien decide dar un paso, aún cuando no tenga garantías. Quiero que leamos Reyes, ¿verdad? 4, ahí capítulo 7, verso 4 al 5, lo que estamos leyendo. Dice, si tratáramos de entrar a la ciudad, vean la conclusión que tiene. Por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Pero fíjate lo que dice, si tratamos, no es garantía de que entremos y que nos dejen entrar, ¿verdad? Vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, muerte adentro, muerte afuera. Dice la decisión que toman. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Ahora sí, mire, primero la Biblia nos dice quiénes eran y ahora nos va a hablar de qué es lo que decidieron hacer. Fíjese cuál es el cambio. Vean la conclusión a la que llegan. Me encanta, ¿no? Porque dicen estos hombres, si entramos a la ciudad, ¿qué les espera? La muerte. ¿Sabe qué les esperaba? Cabeza de burro, 80 monedas de plata. ¿Usted cree que tenían plata? Les esperaban 5 monedas de plata, el estiércol de paloma. ¿Usted cree que tenían eso? No, ¿verdad? ¿Cree que tenían a un niño que se pudiesen comer? ¿Por qué no se comían entre ellos? Porque ya ellos mismos estaban echados a perder. Ya no había escapatoria. Dices, también si nos quedamos aquí afuera, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir. ¿Se ha sentido así, hermano? ¿Se ha sentido sin opciones? ¿Sin garantías? De, llego a mi casa, hay problemas. Me voy de mi casa, hay problemas. Me voy a otro lado, hay problemas. Y uno dice, creo que el problema crónico y degenerativo soy yo, ¿no? Nadie me quiere. Y estos hombres llegaron a esa conclusión, no es el hambre, somos nosotros. Adentro no nos quieren, aquí moriremos. Dice, vayamos pues al campamento de los sirios. Dice, igual. Y nos dejan pasar. Pero si no nos dejan pasar y ellos nos matan, da lo mismo donde morir. Aquí, adentro o allá, al final de cuentas, lo único que nos espera es la muerte. Quisiera decirle, hermano, que esto es una mentalidad abrumadora, una mentalidad que debemos de tener, pero no es así, hermano. ¿Saben qué es? Es una declaración honesta de alguien que sabe reconocer las garantías que quedan. Fíjese, lo primero que reconocieron era quedarnos quietos es morir. Esto me vuela la cabeza, hermano, porque la frase que ellos dicen más honesta es, ¿para qué nos estamos aquí? Hasta que muramos. Fíjate, eso es lo más honesto que alguien puede decir. Vamos a morir de cualquier forma, pero ¿para qué nos estamos aquí? Y fíjese su razón en esta situación. Si entramos a la ciudad, morir de hambre nos espera. Si nos quedamos aquí, morimos de hambre. Pero también si no hacemos nada, ¿qué es lo que tenemos garantizado? La muerte segura. Eran leprosos, hermano, pero tenían un entendimiento muy importante. ¿Sabe cuál es? La pasividad nunca es neutral. No decidir también es una decisión. ¿Saben en ocasiones por qué estamos como estamos? Porque decidimos no decidir. Queremos que Dios haga todo. No queremos entrar a la ciudad, pero tampoco queremos estar aquí, pero tampoco queremos ir allá. Tenemos una pasividad enorme en toda nuestra vida. Estamos completamente estancados. Se nos olvida lo que dice Eclesiastés 11:4, dice, el que en viento observa, el que nada más está observando el viento, nunca va a sembrar. Y el que solo está mirando las nubes, nunca va a cegar. Hay personas que estamos esperando las condiciones ideales, que estamos esperando que no haga frío para hacer algo.
Pero si ya hace mucho calor, ahora estamos esperando que no haga tanto calor. Que estamos esperando que el otro esté mejor para yo hacer algo. Que estamos esperando a que todo cambie para yo tomar acción. Pero si nunca obedezco, si nunca hago las cosas, nada va a cambiar. Muchos de nosotros, hermano, el problema que tenemos no es más que pasividad. Estamos tan pasivos sin tomar acción. Queremos que todo cambie, pero seguimos pasivos, esperando que alguien más lo haga. Ese problema no va a mejorar si tú no haces algo al respecto. Esa situación no va a cambiar si tú no haces algo al respecto. Las cosas no funcionan así. Hay personas que no avanzamos porque estamos esperando el momento perfecto. Estamos estancando nuestra fe. El estancamiento es una de las cosas que más mata la fe en las personas, que más mata las convicciones. Y no decidir ya es esa decisión. Y Dios, hermano, lo único que tenemos que entender es que no nos llama a estar seguros, pero sí su llamado es a nunca quedarnos inmóviles. ¿Sabe por qué no cambiaba la situación? Porque el rey estaba lleno de miedo. Porque aunque el profeta le estaba diciendo qué hacer, el rey estaba completamente pasivo. Y aunque la gente quería hacer algo, seguía dentro de la ciudad, que prefiriendo pagar 80 monedas de plata por 10% de carne, prefiriendo comer estiércol de paloma o comiéndose entre ellos mismos antes de salir a hacer algo diferente. Porque lo que estamos leyendo, hermano, de estos leprosos no es una declaración triunfal. ¿Sabe qué es nada más? Es un estado común de decir, nada se puede poner peor. ¿Qué más puede ser peor en tu vida? ¿Qué más puede ser? Si ya estás más con Dios, ¿qué más puede ser peor? Si ya las cosas están todas rotas, ¿qué más? ¿Qué más donde mueras? ¿Qué más donde te agarre la pobreza? ¿Qué más? ¿Cómo mueras? Lo único que puedes hacer es levantarte y caminar. Me encanta lo que dice Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Quiero que por un momento piense en estos leprosos. La incertidumbre que sentían. Es decir, ¿qué va a pasar con nosotros? Todos los escenarios que se imaginaron camino a Siria, a esos sirios, a ese sitio que les habían hecho. ¿Cómo nos irán a perdonar? ¿No nos perdonarán? ¿Me dejarán pasar? ¿Nos matarán? ¿Cómo nos matarán? ¿Nos cortarán la cabeza? Desde lejos nos echan una flecha. ¿Cómo harán esto? Hermano, hay veces tenemos que entender, Dios no nos muestra todo el camino. Lo único que nos pide es que nos movamos con fe a lo que Él nos está prometiendo. Y la gran hermosura de esta historia es que Dios ya estaba obrando mientras ellos estaban caminando. Porque dice el verso 6 y 7, porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios, se oyese estruendo, y en pocas palabras dice que huyeron y se fueron. Mientras ellos caminaban, hermano, Dios ya había hecho huir al enemigo. Mientras ellos estaban en camino, Dios ya había puesto provisión. Dios ya había muerto y ya había abierto el camino. Dios ya había obrado. ¿Sabe qué es lo único que necesitaba? Que alguien estuviera dispuesto a caminar hasta lo que tanto le atormentaba. Qué triste hubiese sido la historia, hermano, de esto, que todo el pueblo de Israel hubiese perecido junto a esos sirios y que nunca se hubiesen dado cuenta que en ese sitio que había ya no había absolutamente nadie. Fíjese lo que nos cuenta la historia para que la entienda mejor. Dios ya había quitado el sitio de Samaria. Dice que los hizo oír estruendos de carros, que los hizo oír que un ejército venía y que entre los sirios empezaron a decir, este Israel ya le habló a los egipcios, ya le habló a todos y vienen a acabar con todos nosotros. Y dice que salieron huyendo, ya no había nadie. Para cuando estos hombres llegaron, todo estaba vacío. Qué chistoso, ¿no? Llegan y estos allá muriéndose de hambre, acá un montón de comida, pero nadie estaba dispuesto a ir a averiguar
lo que Dios ya había hecho. Y es que Dios, hermano, va a convertir a estos hombres desechados en portadores de buenas noticias. Fíjense la reacción. Vamos a leer el 8 y el 9 de estos hombres. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda. ¿Y qué fue lo primero que hicieron, hermano? Dice, comieron y bebieron. Imagínense cuánto tiempo de no comer. ¿Usted se ha aguantado el hambre varios tiempos? Cuando llega, hermano, y come, dice, qué delicia. Uno hasta se empacha de tanto que come, ¿no? Dice, y no solo eso, y tomaron ahí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda, y de ahí tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, les llegó el remordimiento, hermano. No estamos haciendo bien. Mire, hoy es el día de la buena nueva y nosotros callamos. Me llama la atención, hermano, que los actos de misericordia en ocasiones vienen de las personas que más rechazamos. O sea, ¿cómo es en ocasiones, no? El que no tiene pan quiere darle el pan al otro. El que no tiene comida le quiere dar comida al otro. Y estos hombres, hermano, mire, bien se pudieron haber desquitado y decir, para que se les quite, por no dejarnos entrar. ¿Usted cree que les aventaron siquiera un pedazo de carne? Los tenían olvidados. Y entre ellos de repente, entre tanto empacho, comida, plata y oro, dicen, no estamos haciendo bien. No nos podemos callar esta nueva que Dios nos ha permitido. Dios los había salvado de la muerte. Les había puesto en un lugar lleno de tantas cosas. Pero estos hombres, a pesar de ser rechazados y de no tener provisión, son los que traen la más buena noticia a todo Israel. Fíjese, hermano, muy gráfico todo. Comen, beben, toman plato. ¿Usted qué hubiera tomado? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Lo primero, comida, bebida. Hay dinero, me lo quedo. Hay oro, me lo quedo. Hay una que otra ropa que me quede, me la quedo. Pero no solo eso, hermano. Estos hombres estaban muriendo de hambre, ahora tenían todo para saciarse. Tenían todo para iniciar una nueva vida. Como dice Salmos capítulo 23, verso 5, su copa estaba rebosando. Pero en su corazón dijeron, no nos podemos quedar con esta bendición. ¿Y sabe qué hicieron, hermano? Dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros estamos callados. Dice, hermano, que regresan al campamento y que le dicen al rey, los sirios se han ido. Se fueron. Y dice que el rey todavía escéptico dice, no creo. Y que manda a unos mensajeros. Fíjense, bien cobarde el rey, ¿no? Vayan y díganme si sí, y si sí, ya vamos. Dice que regresan los mensajeros y les dice que ya, ¿verdad? Que ya estaba todo el sitio tirado, todo el pueblo salió, se regocijó, se llenó de alimento, salió de comida, ¿verdad? Y si podemos llegar a una conclusión de esta historia es que Dios usó a los rechazados para salvar a otros. ¿Sabe, hermano? Quiero concluir con esta predicación diciendo, en ocasiones, hermano, Dios ya hizo lo que necesitamos para mejorar nuestra vida. Pero no lo podemos conocer porque estamos completamente paralizados. ¿Cuál es tu sitio? ¿Qué tiene paralizada tu vida? Que a lo mejor Dios ya la terminó, pero no puedes disfrutar de esa bendición porque estás completamente paralizado. Estás quejándote, estás a lo mejor enojado, estás a lo mejor afligido, pero en tu aflicción no te permite moverte. ¿Quién sitió tu tienda? ¿Quién sitió tu ciudad? ¿Qué son? ¿Problemas familiares? ¿Qué es? ¿Problemas económicos? ¿Es alguna enfermedad? ¿Es alguna situación difícil que tú dices, es que yo no hay nada que pueda hacer? Tienes que entender algo. Dios ya hizo huirla, pero no puedes disfrutar
de la bendición si no caminas hacia lo que te está sitiando. Necesitas quitarte la cobardía y decir, tengo que ir. Hay veces, hermano, cualquier situación se puede arreglar con un perdón, con un me haré cargo, con un he tenido suficiente y comenzar a cambiar la situación. Esta historia, hermano, de estos hombres comenzó con hombres sin nombre, sin futuro, esperando morir. No comenzó con gran ejército, porque a lo mejor tú piensas que necesitas ser de un gran ejército para que Dios cambie la situación. No comenzó con unos líderes fuertes, comenzó con personas que eran completamente rechazadas como nosotros, como personas comunes y corrientes, para los que Dios podía utilizar para abrirle la puerta a todo un pueblo que estaba esperando bendición. ¿Qué nos está sitiando, hermano? Es preferible, hermano, en esta historia, ser de esos 4 leprosos que a estar dentro peleándonos por una cabeza de burro, queriendo comer estiércol aún, viendo quién va a morir para comérselo uno al otro. Cuando Dios ya ha puesto la abundancia en la mesa, lo único que tenemos que hacer es salir y caminar hacia ella. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a cantar estas alabanzas, pero de verdad le pido algo. Piense en qué tiene sitiada su ciudad. Piense que lo ha tenido tanto tiempo atormentado que no lo deja disfrutar de la bendición que Dios ya tiene. Porque hoy no se convierte en ese leproso y dice, voy a quitar el sitio de mi tienda. Voy a alegrar las cosas. Voy a arreglar las cosas que Dios tiene para mí. Y confío plenamente en que Él puede hacer la diferencia. Que Dios le bendiga, hermano.